Bueno, vamos a hacer este ejercicio que dice lo siguiente. En un espacio probabilístico omega sigma de omega p, se tiene que A, B y C son sucesos independientes. Probar que el complementario de A, el complementario de B y el complementario de C también son sucesos independientes. Bueno, yo creo que la principal dificultad de este ejercicio radica en el hecho de que no tenemos claro qué significa que tres sucesos sean independientes, ¿vale? Y esa es una de las principales dificultades de este ejercicio, por no decir la única. Nosotros sabemos que dos sucesos A y B son independientes, aquí no hay ningún tipo de duda, si, solo si, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. No hay ninguna duda. Pero claro, uno puede pensar, bueno, ¿y qué significa que tres sucesos sean independientes? Uno puede pensar que esto lo único que significa es que la probabilidad de A intersección B intersección C sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. Y no es así. Tres sucesos A y B son independientes si, solo si. Ocurre esto, perfecto, ocurre esto, pero además los sucesos tienen que ser independientes entre sí 2 a 2. Y además, A, B y C son independientes entre sí o son independientes 2 a 2. ¿Vale? De acuerdo. Dicho de otra manera, podemos decir que A, B y C son independientes. Sí, solo sí. Bueno, A y B son independientes, es decir, la probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de A por B. La probabilidad de A inter C es la probabilidad de A por la probabilidad de B, perdón, de C. La probabilidad de B inter C es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de C. Y por supuesto la probabilidad de A inter B inter C es igual al producto de las probabilidades. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues a nosotros el problema nos dice que A y B son son tres sucesos independientes. Luego ya sabemos que A, B y C cumplen esto de aquí. Y yo lo que quiero probar es que sus complementarios también son independientes. ¿Vale? Hay que probar que A complementario, B complementario y C complementario son independientes. ¿Qué es lo que hay que probar? Hay que probar que A complementario, B complementario y C complementario cumple todo esto de aquí. Todo. ¿Vale? Todo. Bueno, pues nada. Venga, vamos a empezar. Vamos a ver primero esto de aquí. ¿Mm? Veamos que la probabilidad de A complementario inter B complementario es igual a la probabilidad de A complementario o la probabilidad de B complementario. ¿Vale? Bueno, vale, por un lado, la probabilidad de A complementario intersección B complementario, bueno, aplicando las leyes de Morgan, sabemos o debemos de saber que esto es la probabilidad de A unión B complementario, ¿vale? Esa es una ley de Morgan básica. Y la probabilidad del complementario de un suceso es 1 menos la probabilidad de ese suceso. ¿Vale? Aquí nos tenemos que acordar que la probabilidad de A unión B, y esto es válido para cualesquiera sucesos, ¿vale? Para todos los sucesos, no tienen por qué ser ni independientes, ni compatibles, no, para todos los sucesos.
se cumple que esto es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Esto siempre se cumple, que es lo que tenemos aquí. Por tanto, vamos a sustituirlo. Esto sería 1 menos la probabilidad de A más la probabilidad de B menos, claro, esto de aquí, por hipótesis, es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y esto ya resulta que esto es 1 menos la probabilidad de A menos la probabilidad de B más la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Vale? Es decir, yo quiero probar esta igualdad y el primer miembro de la igualdad vale esto de aquí. Vamos a ver que el segundo miembro de la igualdad también vale esto de aquí. Pues vamos a hacerlo, vamos a ver cuánto vale la probabilidad de A complementario por la probabilidad de B complementario y tiene que ser igual a eso de aquí. Bueno, esto es 1 menos la probabilidad de A por 1 menos la probabilidad de B. Y esto es igual, si yo multiplico todos con todos, 1 por 1, 1, este por este. Bueno, voy a hacer primero, porque yo creo que lo voy a hacer ya directamente. Este por este sería menos la probabilidad de A, este por este menos la probabilidad de B, y este por este más la probabilidad de A por la probabilidad de B, que estamos viendo que efectivamente esto es lo mismo que esto, y por tanto, efectivamente, la probabilidad de A complementario inter B complementario es la probabilidad de A complementario por la probabilidad de B complementario. ¿Vale? Por tanto, ya hemos visto que cumple lo primero. Lo segundo se demuestra de forma análoga. ¿Vale? No lo voy a hacer porque es que es análogo. Y lo tercero también. Ya tan solo me queda comprobar que cumple esta propiedad, pero donde ponga A, B y C hay que poner A complementario, B complementario y C complementario. Es decir, hay que probar que hay que probar hay que probar que la probabilidad de A complementario inter B complementario inter C complementario es igual a la probabilidad de A complementario por la probabilidad de B complementario y por la probabilidad de C complementario. Y la estrategia que vamos a utilizar es la misma. Por un lado vamos a calcular esto, por otro lado vamos a calcular esto y vamos a ver que esas dos cosas son iguales y ya estaría terminado el problema. Porque eso demostraría que A complementario, B complementario y C complementario son tres sucesos independientes. Bueno, por un lado, la probabilidad de A complementario intersección B complementario intersección C complementario, por un lado, es igual. Aplicando las leyes de Morgan, A unión B, unión C complementario, y esto es 1 menos la probabilidad de A unión B, unión C. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuánto vale? ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Bueno, pues haciendo uso del principio de inclusión y de exclusión, ¿vale? Vamos a ver, recuerdo, y esto hay que saberlo porque es muy importante, que la probabilidad de la unión de tres sucesos, pero a ver, esto que vamos a hacer es válido tanto para tres sucesos como para 4, 5, etcétera. Esto es válido para n sucesos, ¿vale? Y se aplica el principio de inclusión y exclusión. Y esto se calcula de la siguiente manera, como la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C, es decir, el producto de las probabilidades 1 a 1 menos el producto de las probabilidades... perdón, esto no es por, esto es más. Perdón, vamos a borrar esto. Esto es más, ¿vale? Es decir, la suma de las probabilidades 1 a 1 menos la suma de las probabilidades 2 a 2, es decir, la probabilidad de A unión B
más la probabilidad de A unión C más la probabilidad de B unión C. Hemos dicho más, menos, después viene más la suma de las probabilidades de 3 en 3. Pero bueno, las probabilidades de 3 en 3, en este caso es la probabilidad de A unión B unión C. ¿Vale? Y así es como se aplica el principio de inclusión-exclusión cuando nosotros tenemos 3 sucesos. ¿Qué ocurre si tuviéramos en general n sucesos? Pues que sería la suma de las probabilidades de 1 en 1, menos la suma de las probabilidades de 2 en 2, más la suma de las probabilidades de 3 en 3, menos la suma de las probabilidades de 4 en 4. Y así, punto suspensivo, hasta que lleguemos a la suma de las probabilidades de n en n, que sería esto de aquí, ¿vale? Por tanto, si esto lo aplicamos en el caso de nuestro problema, esto sería igual a, yo creo que lo voy a poner ya directamente, esto sería 1 menos todo esto, es decir, 1 menos la probabilidad de A menos la probabilidad de B menos la probabilidad de C, ¿vale? Más todo esto de aquí, es decir, más probabilidad de A unión B más probabilidad de A unión C más probabilidad de B unión C. Y ahora, este menos con este más se transforma en un menos, probabilidad de eh, A, de A, eh, 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 perdón. Aquí estoy cometiendo un error muy grave, ¿vale? Estoy cometiendo un error muy grave. Vamos a ver. Claro, hombre, vamos a ver. Claro, a ver, de la misma forma que la probabilidad de A unión B era la suma de las probabilidades de 1 en 1, menos la suma de las probabilidades de 2 en 2, pero de la intersección. Perdón, de la intersección. Vamos a corregir esto. Está bien que nos equivoquemos para que pongamos el foco en esta cuestión. Es la intersección, ¿eh? Es la intersección, es decir, vamos a ver, esto es la intersección, ¿eh? Esto es inter B, intersección, intersección, y todo esto es intersección, por supuesto. Y aquí lo mismo, intersección, intersección, intersección y aquí intersección. Venga, pues lo hacemos. Vale, no está de más cometer este error para que ya no, para que nos quede completamente claro para la próxima vez. Y esto es, pues lógicamente, intersección, 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 inter B, inter C. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver cuánto vale esto de aquí. Es decir, por supuesto tiene que valer todo esto. Pero bueno, vamos a hacerlo. La probabilidad de A complementario por la probabilidad de B complementario y por la probabilidad de C complementario, esto es igual, bueno, a 1 menos la probabilidad de A por 1 menos la probabilidad de B por 1 menos la probabilidad de C. Que si yo hago esta operación voy a multiplicar primero estos dos, 1 menos probabilidad de A menos probabilidad de B más probabilidad de A por probabilidad de B, ¿vale? Y ahora todo esto hay que multiplicarlo por 1 menos la probabilidad de C, ¿vale? Bueno, vamos a ver, si multiplicamos todo esto por 1, esto es 1 menos probabilidad de A menos probabilidad de B más probabilidad de A por la probabilidad de B. Y ahora multiplico todo esto por menos la probabilidad de C, es decir, menos la probabilidad de C, menos, bueno, perdón, menos por menos sería más probabilidad de A por la probabilidad de C, menos por menos sería más probabilidad de B
por la probabilidad de C y más por menos probabilidad de A, probabilidad de B y probabilidad de C. ¿Vale? Y esto es igual. 1 menos la probabilidad de A menos la probabilidad de B. 1 menos probabilidad de A menos probabilidad de B menos probabilidad de C. ¿Vale? Ahora, como A y B son sucesos independientes, esto es la probabilidad de A intersección B. Por la misma razón, esto es la probabilidad de A intersección C. Y esto es la probabilidad de B intersección C más la probabilidad de B intersección C. Y esto es menos la probabilidad de A intersección B intersección C, que si uno lo mira, esto de aquí que nos ha salido es exactamente igual a esto de aquí que nos salía antes. Lo mismo, lo mismo. Y por tanto se tiene esta igualdad y por tanto definitivamente ya hemos probado que los tres sucesos son independientes, porque cumplen todo lo que tienen que cumplir. Y con esto concluiríamos este ejercicio.